Hoy es un día muy especial para escuchar la palabra de Dios. Hoy tendremos un tema muy hermoso que se llama agradecimiento. ¿Qué es agradecimiento? Hoy lo vamos a descubrir conforme vayamos pasando el pasaje. Vamos a leer el primer versículo, que es Lucas 17, del 11 al 17. ¿Lo puedes leer, Karina? Por favor. Dice la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Amén. Bueno, es muy importante ver esto, porque dice la palabra que en aquellos tiempos los leprosos eran muy repudiados, muy marginados. Le tenían prohibido la entrada a las ciudades, a los pueblos. De hecho, ellos vivían en cuevas, en asentamientos, a las afueras de los pueblos. Los tenían, pero 10 de ellos habían escuchado que Cristo Jesús iba a pasar cerca de ellos, en una población. Y se prepararon. Y pasa esto, que el momento que estaba pasando Jesús, ellos salieron. No se acercaron a Cristo porque ellos sabían de su enfermedad, sabían de lo contagioso que era su enfermedad. Se pararon de lejos y le dijeron: Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Hay algo muy importante aquí, que Jesús no los repudió ni los rechazó. Al contrario, los escuchó. Escuchó el clamor de ellos y les dijo: vayan a los sacerdotes. De hecho, los sanó, los curó, y se empezaron a ir ellos. En el camino, los 10 se dieron cuenta del proceso que había pasado en su cuerpo y que eran sanados, que habían sido limpiados. Los 10 se dieron cuenta, pero no los 10 tenían el mismo corazón. Uno de ellos fue el que se dio cuenta y reconoció su estado, de que ya estaba limpio, de que ya estaba sano, y se acordó de cómo estaba antes, de cómo estaba, que estaba herido, estaba lastimado, era mucho dolor, era repudiado. Se acordó en ese instante, y en ese mismo momento dio vuelta, regresó y regresó gritando: gracias, gracias, gracias. Lo dice la palabra a gran voz. Gran voz es gritar, no decir, no, es gritar: gracias, 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 Jesús, gracias. ¿Qué dice la palabra? Dice que se postró y se humilló con la cara en el suelo, dándole gracias a Dios, dándole gracias a Jesús, dándole gracias a Jesús. Eso le agradó a Jesús, le agradó, porque él dice: no eran 10, y los otros 9, ¿dónde están? ¿Dónde están? Entonces Jesús se dio cuenta de que los malagradecidos, los soberbios que habían sido los otros 9, el único humilde y agradecido que había era ese, y era samaritano, no era judío. Todos los demás eran judíos. Entre judíos y samaritanos, la palabra no dice exactamente qué es, pero era un samaritano. Fue el que regresó a agradecer
agradecerle a Jesús lo que había hecho. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de lo que había sucedido con él y lo que había hecho Jesús en su vida. Se dio cuenta, gritando a gran voz. Es algo importante. Es algo importante que tenemos que entender ¿cómo se llama? De esta historia. Porque esta historia tiene mucha enseñanza. Tiene mucha enseñanza para todos nosotros los cristianos. Para todos nosotros. Porque realmente somos unos malagradecidos con Dios. Somos unos ingratos. ¿Por qué? Porque Dios nos da muchas cosas. Nos da el aire, nos da el sol, nos sustenta. No se lo agradecemos. Somos como los otros 9 leprosos. No le agradecemos casi nunca las bendiciones que Él nos da. Él nos da sol, nos da agua, nos da oxígeno, nos da alimento, nos da salud. Que muchas veces no nos damos cuenta nosotros de todas esas bendiciones que Dios nos da. Nosotros somos como los 9 leprosos. Entonces, en esta historia hay mucho que aprender. Hay que aprender porque debemos entender y reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo que ha hecho en nuestra familia, lo que ha hecho en todos nosotros, reconocerlo. El problema es que no lo reconocemos. El problema es ese, tenemos que reconocer todos los dones, todas las bendiciones que Dios tiene con nosotros. Es reconocer que Dios nos abra los ojos, que nos dé la iluminación para que nos demos cuenta de cuántas bendiciones Él nos da. Tenemos que aprender eso, pedirle a Dios que nos dé la revelación, no revelación, el entendimiento de su palabra y la iluminación para que nos quite la ceguera y podamos ver todas sus bendiciones. Cada día nos da bendiciones, nos da la vida, nos sustenta. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque a diario nos lo da. Se nos hace a nosotros algo cotidiano. No nos damos cuenta de que despertamos y respiramos. Vemos, oímos, hablamos. Estamos acostumbrados a ello. Eso Dios nos da a buenos y a malos. Pero hay que entender y reconocer que las cosas que da Dios son buenas. Todo lo que Dios da es bueno, es agradable y es perfecto. Entonces tenemos que entender que Dios nos sustenta, que Dios nos bendice y hay que darle gracias a Dios. Hay muchas formas de darle gracias a Dios. Varias de ellas es alabando a Dios, adorándolo, obedeciéndolo, ayudando, amando al prójimo. Son las formas que tenemos nosotros de agradecerle a Dios, porque no hay nada que Dios no nos pueda dar y que Él no pueda tener. Nosotros lo único que podemos hacer es obedecerlo en sus mandatos, que amar a tu prójimo. A veces, aunque no quieras, si Dios te lo manda, hay que hacerlo. Entonces, hay muchas formas de agradecerlo. Es muy bonita esta historia porque nos muestra la soberbia y la humildad. Los 9 que no regresaron, eran soberbios. De los 10, uno era humilde. Fue el samaritano que regresó a postrarse gritando, dándole gracias a Dios. Es algo muy importante esto. Algo muy importante que tenemos que entender, que así como el samaritano se volteó, vio su situación, dio la vuelta y regresó a agradecerle a Jesús.
cómo estaba. Lo mismo tenemos que hacer todos nosotros. Analizarnos y analizar nuestra vida para que nos demos cuenta de todas las bendiciones que Dios nos da y agradecerle a Dios por tantas cosas que Él nos da. Es algo muy importante, porque normalmente es cotidiano, no lo tomamos en cuenta lo que nos da Dios, pero es algo tan importante, que no nos damos cuenta. Para comenzar, desde que despertamos, Dios nos regala un día más de vida. Respiramos, vemos, oímos, hablamos. Son puras bendiciones. Hay que darle gracias a Dios. En este párrafo, en esta historia, hay algo muy importante sobre el que regresó dándole gracias a Jesús. Regresó dándole gracias por la sanidad que había tenido, que le había dado Jesús, de la limpieza. Pero a Jesús le agradó la forma de agradecer del samaritano. Fue tanto el agrado que Dios, el samaritano, no solo su limpieza ganó algo muy importante. Algo muy, muy, muy importante. ¿Qué ganó? La salvación. La salvación. De su alma. La salvación. Porque dice, tu fe te ha salvado. Y se va el samaritano. Lo mismo es con nosotros. Hay que reconocernos, darnos la vuelta y darle gracias a Dios por todo lo que nos da en esta vida. Agradecerle por nuestros esposos, agradecerle por nuestros hijos, agradecerle por nuestro trabajo, porque si Él no quisiera, nada tendríamos. Nada, porque Él es dueño de todo. Él bendice al que quiere. Si estamos vivos es porque Él así lo ha decidido. Tenemos que aprender a valorar las cosas que Dios nos da. Hay que pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento para que nos demos cuenta de cuántas cosas, cuántos dones, cuánta misericordia tiene con nosotros. Debemos ser agradecidos, y para ser agradecidos necesitamos algo muy importante: ser humildes, reconocer que estamos mal. Es un paso principal. Reconocer que estamos mal, ser humildes para poder reconocer nuestros errores y pedir perdón y darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Esa es la palabra del día de hoy, hermanos. Dios les bendiga.